¿Qué tal? ¿Cómo están? En la clase anterior lo que vimos fue del aspecto orden, el subaspecto organización. Ahora vamos a ver el subaspecto distribución. Como lo dice la palabra, distribución quiere decir cómo distribuye el sujeto el texto dentro de la página. Eso nos indica el método y la disciplina que tiene en el trabajo, es decir, la conciencia profesional, el nivel de claridad de las ideas o de la confusión del pensamiento, el equilibrio y sensatez en los juicios y el respeto que tiene hacia los demás. Aquí tomamos el módulo en la escritura. Ahora voy a ver si puedo compartir primero, así vamos viendo. Acá tenemos una escritura caligráfica que es la que se enseña a los niños en el colegio. Esta es de una persona mayor, un adulto, así que podríamos decir, bueno, tan caligráfica no está evolucionada porque no tiene ese avance hacia adelante que va deformando las letras. No, bueno, en este caso tiene que ver con la deformación profesional. Es una maestra, por lo tanto, se ve como en la obligación de mantener el modelo caligráfico para que los chicos aprendan las formas de la letra y entiendan cuando escribe. Así que en este caso no es que es el parámetro que usamos. El módulo que nosotros sacamos se toma de la escritura del sujeto analizado. Uno tiene que medir el ancho de los óvalos, de las letras A o G. El ancho de los óvalos tendría que ser el espacio que hay entre una letra y otra. Después tenemos que tomar el ancho de la letra M minúscula y tendría que ser el espacio que tendría que quedar entre una palabra y otra palabra. Y luego, con la altura de la letra M minúscula, también multiplicado por 3 o por 4, sería la distancia que tendría que quedar entre renglón y renglón. Toda la desviación del módulo, nosotros en primer lugar, para establecer el módulo tenemos que tomar, por ejemplo, el ancho de los óvalos de los primeros renglones, del medio y del final de algunos, para sacar un promedio. ¿Cuál es el promedio? Para después aplicarlo. La desviación del módulo en menos, por ejemplo, a ver, supongamos que sea una escritura cuya distancia entre palabra y palabra, que es el ancho de la letra M, mide 7. Entonces nosotros después medimos a dónde termina una palabra y a dónde empieza la otra, tendría que tener 7, 8, o sea, hay una especie que no tiene que ser exacto, pero tomamos la mayoría. ¿Está? Entonces nosotros primero establecemos el módulo y esa desviación del módulo, si se da en menos, o sea, si achica los espacios, quiere decir que la escritura es concentrada. Si se agranda al módulo, o sea, es más del módulo que tomamos, supongamos que fuera 10, en el caso de la distancia entre palabra y palabra, a 7 ya hay 3 milímetros, o sea, bastante. Entonces ya sería escritura espaciada. O sea, cuando hay una diferencia milimétrica es normal. No podemos ser tampoco muy estrictos porque también eso tiene que ver con el ritmo de la persona, cómo evoluciona en la escritura, porque esos lugares en blanco nos indican la respiración o la necesidad de expansión que el sujeto necesita. Entonces, los módulos, acá en este caso de la distribución, es la distancia entre letra y palabra, y renglón. Ya de por sí vemos, alejamos la hoja y vemos en general. Después tomamos las medidas y bueno, con la práctica uno se va acostumbrando a ver que coincide con lo que uno está viendo. Bueno, a ver, la distancia entre letra y letra tiene que ver
con la relación de la persona con los objetos o las cosas que le rodean. La distancia entre palabra y palabra tiene que ver con las relaciones interpersonales, es decir, de una persona a otra, cómo nos relacionamos con el otro. Y la distancia entre renglón y renglón tiene que ver con el tema de las relaciones sociales. Cuanto más es la distancia al módulo, más nos alejamos de la parte social. Cuanto más nos acercamos, es que no evitamos los contactos sociales. Es decir, que hay en la distribución alternativas en el modo de relacionarse, tanto de los objetos como de las personas, como en la parte social. Ahora vamos a ver el tipo de escrituras con respecto a la distribución. Tenemos escritura clara, confusa, ilegible, espaciada, apretada, concentrada, condensada y adosada. Y como bueno, se nos terminó el tiempo, para la próxima clase vamos a ir viendo ejemplos de cada uno, vamos a ver las medidas para que ustedes, yo voy a poner la filmina sobre el ejemplo y así ven cuál es la distancia que tiene que haber. Y bueno, espero que les haya gustado y los espero para la próxima clase. Hasta pronto.